Listo, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días con todos, con todas quienes nos acompañan en el segundo día de el tercer taller Intercomisiones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Sección Nacional, Ecuador 2021. En este día vamos nosotros a compartir la mesa científica de historia. Soy Álvaro Mejía Salazar, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro de la sección Historia del IPGH Ecuador. En este día vamos a tener tres ponencias, tres exposiciones magistrales de miembros de nuestra institución que han concitado definitivamente mucho interés. Cada expositor tendrá un tiempo de 20 minutos por tema y después, hacia el final, tendremos pues un momento destinado para el debate, para la discusión de los temas, para compartir inquietudes que pueden ser compartidas por ustedes a través de nuestro chat y posteriormente serán recogidas por mi persona, transmitidas a nuestros expositores para enriquecer precisamente el diálogo académico sobre las temáticas que se nos pondrán a nuestra disposición. Tres serán las ponencias magistrales, como les comentaba, que vamos a compartir en esta mañana. Primero, la fotografía como herramienta de documentación a futuro, su uso en arqueología, por Juan Pablo Vargas. A continuación tendremos la ponencia Restos de la movilidad humana ante eventos adversos de origen natural o antrópico, por Pilar Cruz Zúñiga. Y para finalizar la ponencia, A qué nos vuelva el temblor a sorprendernos furiosos, historia y memoria para reducir el riesgo de desastres en las ciudades del futuro, por Elisa Sevilla. Vamos entonces a iniciar con la primera ponencia. Nos acompañará Juan Pablo Vargas, arqueólogo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Cuenca, miembro del IPGH, miembro del Colegio de Arqueólogos del Ecuador y miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de El Azuay. Es además doctorando en arqueología por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede Olavarría, maestro en arqueología por el Colegio de Michoacán, magíster egresado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y especialista superior en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido partícipe y expositor de varios eventos académicos nacionales e internacionales y cuenta con múltiples publicaciones sobre la materia. Dicho esto, estimado colega, por favor, usted posee de 20 minutos. Bienvenido. Muy amable, doctor Mejía. Muchísimas gracias. Y me confirman, por favor, la recepción de imagen de la presentación. Estamos observándola ya. Muy gentil. Bien, muy buenos días con todas, con todos y con todes. Previo a dar inicio a la presente exposición de mi trabajo, me permitiré agradecer al comité organizador del tercer taller Intercomisiones del IPGH y a la Comisión de Historia por permitir la presentación del mismo. De cierta manera, el trabajo que a continuación se expone se presenta o se integra con la temática sobre los escenarios territoriales ante los eventos adversos, una mirada desde el sur global, que pone en consideración el uso y la apropiación de las tecnologías para el aporte en el ámbito patrimonial. Para este caso en particular, el arqueológico. La siguiente presentación está estructurada muy sucintamente de la siguiente manera. En primer aspecto, se abordarán las técnicas de documentación en 3D, la historia de la fotogrametría de carácter muy general, los procesos de cómo funciona y unos pequeños ejemplos y usos de los mismos. Siendo sin más, empezamos. Bien, dentro del proceso de desarrollo al cual llevamos y que durante las últimas décadas ha tenido un paso vertiginoso,
podemos mencionar que de carácter general se pueden identificar las siguientes técnicas de documentación en 3D. Por un lado, están aquellas técnicas de contacto, mientras que por otro lado están las de sin contacto. Y a su vez, estas se subdividen en activas y pasivas. Las activas, de una u otra manera, son las que están consideradas con las técnicas de reflexión y las otras de transmisión, y las pasivas meramente de carácter fotográfico. Para detallar un poco más, trataremos de ver el siguiente desglose de la información. Las técnicas de contacto, por lo general, son aquellas que son utilizadas por la industria y por las ingenierías para el registro de la información, en donde en muchos de los casos se toman medidas o datos puntuales del objeto a ser analizado. Es por ello que los elementos de fotogrametría utilizan elementos sumamente costosos y muy caros de complejo acceso, por un lado. Por otro lado, tenemos las técnicas de documentación que son sin contacto y de las cuales están las activas y de transmisión. Este tipo de técnicas, de una u otra manera, tiene que ver con la documentación sin contacto sobre los bienes o conocidas también como no invasivas. En muchos de los casos permiten la observación por dentro de los cuerpos, como en el caso de las momias, por ejemplo, que han sido identificadas en Pompeya, que de una u otra manera el uso del yeso ha permitido determinar la morfología del cuerpo humano y que en muchos de los casos ha podido determinarse la presencia de elementos al interior de, sobre todo, los espacios que estaban cubiertos por los órganos blandos, ¿no es cierto? Por lo general, este tipo de equipos o de tecnologías de uso son empleados por instituciones que de una u otra manera también resultan algo complejo su acceso. Por otro lado, dentro de las técnicas sin contacto de reflexión, podemos mencionar aquellas que están relacionadas con escáner láser, niveles ópticos o, a su vez, los georradares, que de una u otra manera, para el ámbito arqueológico, durante las últimas décadas, ha resultado un aporte significativo, pues permite determinar o identificar una serie de anomalías en un subsuelo sin implicar una fuerte inversión de recursos. Bien, a la fecha, las técnicas de documentación sin contacto de carácter pasivo permiten el contacto y uso ya de fotografías que nos ayudan a un trabajo de 3D. Los costos se han reducido de manera significativa, pues este tipo de técnica de una u otra manera puede ser utilizado o empleado desde una SLR, una cámara digital en condiciones magníficas, hasta un dispositivo móvil que todos tenemos en nuestras manos, que en muchos de los casos incluyen ya tecnologías de realidad aumentada. Entonces, siendo así, tratemos de entender un poco qué tiene que ver o qué se entiende por la fotogrametría. En una breve descripción o en una breve definición, de acuerdo al experto Néstor Márquez, la fotogrametría es aquel procedimiento para realizar mediciones a través de fotografías y determinar la geometría de un objeto o espacio físico a su vez. Entonces, esta definición ha sido de una u otra manera elaborada en base al término como tal, fotogrametría, en donde la parte de foto nos relaciona con la parte de la fotografía, gram con la parte de la medida, ¿no es cierto? Y metría con las dimensiones. Entonces, de una u otra manera, esta es como una definición macro de lo que podemos entender como la fotogrametría. Pero bien, ahora, ¿cómo surge el término fotogramétrico? Abordaremos de carácter muy general una sucinta aproximación histórica, de donde la fotogrametría como tal es en primera vez mencionada por Johann Heinrich Lambert en 1760. Los aportes de este físico y matemático alemán son los que empezarán a dar una serie de pautas sobre el uso de las perspectivas en los trabajos de su obra. Curiosamente, uno de sus principales trabajos se llama Fotogrametria pseudemesura et hydravius luminus colarium et umbras. Entonces,
la importancia de los trabajos de perspectiva que empieza a presentar este investigador darían el inicio y que curiosamente ya tiene un nombre de su libro principal como fotogrametría. Más allá, ya para el siglo XIX, en el año de 1839, empieza a raíz de la invención de la fotogrametría, por lo que es uno de los aportes de Daguerre, podemos ver en la imagen que se refleja cómo ha sido tomada una primera fotografía y esta fotografía eh, puede verse, tiene un tiempo de duración o de exposición para la toma de la misma de 8 horas, que es por eso que nosotros podemos percibir cómo generalmente podemos percibir que casi la luz del día está prácticamente en toda la fotografía por el tiempo de exposición de la misma. Entonces, en este segundo espacio de la historia podemos ver cómo ya aparecen las luces y la iluminación a formar parte de los procesos de transformación y de la historia. Ya para 1840, los dibujos de planimetría de la UCEDAD, en base a sus trabajos de levantamientos arquitectónicos, constituyen un avance sumamente importante. En el año de 1858, el inicio oficial de la fotogrametría arquitectónica estará de la mano por Albert Meydenbauer, quien a la fecha es considerado como el padre de la fotogrametría moderna. El trabajo de Meydenbauer es sumamente interesante e importante, dado a que él realiza un levantamiento de las principales edificaciones, ya utilizando una técnica del levantamiento fotogramétrico y con medidas de los principales museos, de los principales edificios de Alemania, perdón, y que posteriormente, de una u otra manera, tuvieron tal relevancia que también se utiliza su técnica en países como Grecia y Turquía, donde él también se encarga de levantar las principales edificaciones. Entonces, más o menos, este arquitecto alemán se encarga de hacer el levantamiento de aproximadamente 1000 edificios, tanto en los 3 países como les había indicado previamente, ¿verdad? Sin lugar a duda, los trabajos fueron de suma importancia y varias de las ciudades que de una u otra manera fueron afectadas durante problemas de guerra y que se destruyeron completamente. Las fotografías o el levantamiento fotográfico que hace Meydenbauer sirve para la reconstrucción integral de las mismas. Bien, ya para el siglo XX, con la creación del estereocomparador por Pulbridge y el estereoautógrafo por von Hörer, de una u otra manera dan un gran paso, ¿no es cierto? Y es así que al inicio del siglo XX, ya con el proceso de las guerras, como gran parte, empiezan a desarrollar una serie de técnicas y levantamientos sobre todo el territorio en diferentes partes del mundo y en donde acordémonos que para desarrollar este tipo de técnicas o trabajos se requería tempranamente de aparatos, de complejos aparatos tecnológicos y sofisticados para aquel entonces que permitían el levantamiento de los mapas que a su vez podrían ser vistos o observados a través del estereoscopio, que a futuro o más adelante, para 1900, 1950, también empieza a ser utilizado o empleado en el campo de la arqueología. Siendo así, como hemos podido observar, este tipo de tecnologías vienen desde hace mucho tiempo atrás, lo que hace que a la fecha el desarrollo de las tecnologías SFM, que se entiende como la Structure from Motion, funcione. Mi punto de acción desde la arqueología, por mi profesión, pretende emplear la tecnología en beneficio del patrimonio arqueológico, sea para el registro de bienes inmuebles, yacimientos y bienes muebles pertenecientes a las colecciones arqueológicas. Lo que contiene los fundamentos de la fotogrametría en sí se basa en una visión de los pares estereoscópicos. Pues, como podemos ver, la disposición de las cámaras sobre un determinado objeto en diferentes latitudes y ángulos y distancias permiten que estos, al momento que es percibido por el ojo humano, puedan dar esa impresión
de la bidimensionalidad, de pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Este es un ejemplo más o menos de cómo estaban funcionando los pares estereoscópicos para dar este efecto de tridimensionalidad y que generalmente se veía a través de los dos ojos, ¿no? Una imagen para cada ojo que permitía este efecto de tridimensionalidad y lo que nos genera la fotogrametría. Entonces, bien, ¿cuál es el flujo de trabajo del SFM? Por lo general, el levantamiento de información puede ir desde el levantamiento de una fotografía digital original o fotografías análogas digitales también, en donde se extraen los metadatos y se crea una nube de puntos. Se consolida la información de esta nube de puntos y nos permite realizar una edición de malla para luego de ello obtener un modelo. Entonces, la fotogrametría SFM, de una u otra manera, ha atravesado, y de acuerdo al avance tecnológico por lo que hemos atravesado, ha dado un gran salto, ¿no? Desde las computadoras convencionales hasta computadoras sumamente avanzadas y qué no decir de las que tenemos a la fecha con unas velocidades de edición sumamente elevadas. Estos son un breve listado de softwares que pueden ser utilizados para el trabajo fotogramétrico, de donde podemos mencionar que los de no acceso libre como Photoscam y Photomodeler han dado resultados sumamente interesantes, y los que no son libres, pero que tienen únicamente versiones de prueba como son el Zephyr y el Reality Capture, que Reality Capture es también un software sumamente costoso, pero que de una u otra manera permite almacenar y manejar grandes cantidades de información y grandes dimensiones de trabajo. También podemos tener aquellos softwares que son de carácter libre, abierto y gratuito, como el Exitful, Visual FM o PGNT, y tenemos el Regard 3D, por poner un ejemplo de ellos. Pues bien, siendo así, les aproximaré brevemente a unos trabajos, en este caso realizados en territorio, sobre un levantamiento fotogramétrico realizado en el sitio arqueológico Cerro Nariño, uno de los sitios emblemáticos para la arqueología ecuatoriana, de donde en el 2019 tuvimos la fortuna de realizar un nuevo trabajo de reinterpretación arqueológica. Entonces, este levantamiento fotogramétrico nos ha permitido realizar un levantamiento más a detalle y en donde también podemos utilizar o realizar los cortes tanto de forma transversal como longitudinal para que la información sea mucho más democrática, ¿no? Además de ello, tenemos ejemplos como he puesto en la práctica el software para hacer un levantamiento fotogramétrico en donde nosotros a través de la captura de todas las imágenes procedemos a realizar la alineación, que sería el segundo procedimiento en el software de Metashape, que es el que estamos viendo, para poder obtener ya una nube de puntos básica, ¿no es cierto? Esta serie de capturas o pantallas azules son las capturas o fotografías que han sido levantadas. El mapa de acá nos muestra el nivel de confiabilidad que tiene el levantamiento de información para luego de ello empezar a generar los modelos o los levantamientos fotogramétricos, en donde de una u otra manera nosotros podemos tener, en este caso son rocas de aproximadamente 6 o 7 metros de largo por unos 2 de ancho, en donde nosotros podemos tener ya digitalizadas, ¿no es cierto? Y recuperando la parte de nuestro patrimonio, como en este caso con los petrograbados del Catacho, para ser precisos con la roca número 35 aproximadamente. Otro de los modelos, en este caso les dice un ejercicio muy general sobre una figura de porcelana en fase de trabajo en el programa de fotogrametría, para luego nosotros podemos obtener el levantamiento de la figura como tal de carácter real, ya virtualizado en las plataformas. Pero una manera también como se puede sociabilizar o democratizar este tipo de información que también permite pasar nuestro patrimonio hacia la parte digital, hacia el mundo digital o hacia el metaverso, que es un término que ahora está muy de boga. Podemos también hacerlo a través de diferentes plataformas especializadas, como por ejemplo como el Sketchfab. Entonces el Sketchfab es una página que nos permite ya el subir los modelos, el condensar el peso, el reducir el peso. Obviamente a lo que nosotros realizamos, este tipo de modelado, las figuras o fotogramétricas
son sumamente pesadas. Es por eso que necesitan trabajos extras como decimados dentro de varios softwares, como por ejemplo el Blender, que ayuda a reducir el tamaño y que, como podemos ver, se empieza a trabajar los temas de detalles y visualizaciones sobre las plataformas, lo que nos da como resultado este tipo de elementos que de una u otra manera pueden ser visitados por las personas desde cualquier parte, en el cual nosotros podemos cargar información tanto escrita, hablada, también, o incluso en videos o de carácter stop motion, que de una u otra manera puede brindar una información mucho más a detalle y mucho más ampliada sobre este particular. Siendo así, me permito con ustedes compartir unas breves conclusiones sobre cuál es el destino al que nos llevan esta serie de modelados. Por un lado, pueden estar vinculados directamente con la investigación, la educación y la difusión, en donde se convierten en herramientas de medición y simulación que de una u otra manera también nos van a permitir generar colecciones de referencia y al mismo tiempo, por otro lado, recreaciones con el uso de plataformas online para muestras o repositorios de acceso libre. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de información debe de tener algún tipo de manejo especial también por lo que de cómo se está guardando, cuáles son las posibles dificultades que vamos a tener, dónde se guarda, cómo se va a seguir documentando, se actualiza o no se actualiza la información ya documentada previamente, cómo están los formatos adquiridos, cuáles son las condiciones de acceso, entre otras más. Entonces, dentro de todo muy sucinta información que les he generado, también he aportado con unas páginas en donde se encuentra ya levantando información generalmente desde los amigos de Argentina, en donde ya existen programas de arqueología digital y donde existe la red de arqueología digital argentina, en donde están cargando igual los elementos óseos o muestras óseas esqueléticas, están siendo digitalizadas también como colecciones de referencia, nada más, por poner un ejemplo. Eso es lo que les puedo presentar en esta mañana. Muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, quedo a las órdenes. Muy amable. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy interesante, muy clara tu ponencia y definitivamente una visión muy particular y muy sustentada sobre la utilidad de estos recursos para la investigación de tus materias. Haremos ya un comentario un poquito más a profundidad hacia el final de la ponencia, del evento más bien dicho, y insistirles a las personas que nos están siguiendo en el evento acá a realizar sus preguntas vía chat a Juan Pablo para que estas puedan ser absueltas en la fase plenaria que se la realizará hacia el final del evento. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo. Vamos ahora con la siguiente de nuestras ponencias. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Pilar Cruz Zúñiga, quien va a disertar sobre restos de la movilidad humana ante eventos adversos de origen natural o antrópico. Pilar es doctora por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su tesis fue calificada con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado curso 2015-2016. Actualmente es profesora del Departamento de Sociología de la UPO, de la Pablo de Olavide. Desde el 2003 ha participado como investigadora en proyectos de la Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla, desarrollados en España, Colombia, Costa Rica y Marruecos. Ha publicado sola o en colaboración con otros autores de artículos en revistas, libros, capítulos en libros. Es miembro del Grupo de Investigación Identidades Culturales en Andalucía. Bienvenida, Pilar. Tienes el uso de la palabra, 20 minutos a tu disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento. Agradecerles a todos por estar aquí también, a quienes nos están escuchando y también al comité que ha organizado este taller Intercomisiones, ¿no? Que es un espacio interesante que me parece ponerlo de relieve también, porque es un interesante lugar para reflexionar desde distintos ámbitos que conformamos las comisiones del IPGH, hacer un aporte, reflexión y trasladar también a la sociedad ecuatoriana y en general del mundo, dado que este evento se transmite por internet, pues reflexiones que tenemos, ¿no?
en distintos ámbitos que me parecen importantes en este momento, que aportan para la sociedad. Bueno, yo les voy a presentar esta ponencia que se titula Retos de la movilidad humana ante eventos adversos de origen natural o antrópico. Me gustaría pasar un poquito a señalar el contenido. Avanzamos, por favor, la pantalla. Brevemente, pues en esta introducción, agradecimiento, quiero plantear que voy a señalar dos puntos de esta breve ponencia, de esta breve comunicación. En primer lugar, mencionaré algunos datos que nos ayudan a situarnos, por qué hablar de estos retos ante la movilidad humana. Y en segundo lugar, haré algunas reflexiones a propósito de esos retos. Avanzamos entonces y vamos a empezar con algunos datos. Adelante, estos datos sobre todo los he tomado del informe RISC, que están avanzados ya para el año 2022 y me parecen interesantes traerlos aquí porque manifiestan algunos indicadores, ¿no? Que nos ayudan también a situar a nivel de país algunos, como digo, indicadores sociales y de tipo natural, ¿no? Que marcan un poco las condiciones de riesgo. Aquí les he puesto en primer lugar unos datos, bueno, una imagen donde se ve pues indicadores de riesgo, el índice general, tanto para Ecuador, que tenemos 4,5, luego está Colombia, que se ve aquí en nivel más alto, 5,4, Venezuela, medio también como Ecuador, 4,7. Eso sí, en este margen de riesgo, como ven en sus pantallas a nivel izquierdo, pues los distintos colores indican, ¿no? Esos riesgos en base a distintos indicadores que se han establecido. Vamos a ver por qué el 4,5 para Ecuador, que es un riesgo medio. Pasamos la pantalla, por favor. Aquí, en cambio, está el detalle, ¿no? de los distintos indicadores que nos da ese informe, que me parece que es interesante porque nos está mostrando, ¿no? Esas tres dimensiones y categorías que lo configuran, ¿no? Los distintos componentes, sobre todo porque nos ayudan a dimensionar cuál podría ser en tres aspectos concretos, ¿no? Cómo se podría medir la capacidad país, tanto de niveles de afectación, ¿no? Ante posibles riesgos de tipo natural, todo lo que tienen que ver, como ven ustedes situado en las columnas de la izquierda, ¿no? De terremotos, inundaciones, ciclones, marejadas, deslizamientos, sequías, todo lo que tiene que ver con el tema natural, como a nivel izquierdo, a nivel humano, sobre todo con violencia. Y luego los siguientes campos, tanto de dimensiones que tienen que ver con la vulnerabilidad y la falta, o más bien la capacidad de respuesta, ¿no? Están en directa relación pues con acciones que tienen que ver con la población, con las instituciones y también niveles de infraestructura. Entonces, todos estos indicadores me parece que tienen interés, como digo, porque ayudan pues a situar un poco la dimensión de país y cómo puede hacer frente, ¿no? A estas exposiciones que tenemos de riesgo natural y humano, sobre todo relacionados con violencia, con pobreza y lo que afecta en este caso a grupos vulnerables que tienen que ver con el tema de población desarraigada, pero también movimientos de movilidad humana. En concreto, estos datos, y quería ponerlos así desde el principio, me sirven luego para avanzar al tercer aspecto, pero quiero que los dejemos aquí a los datos, porque yo quería hacer en esta breve reflexión, llamar la atención, por un lado, sobre la importancia que tienen, por un lado, ese doble causal de riesgos que tiene que ver a nivel natural, ¿no? Con múltiples eventos que tienen relación pues con terremotos, inundaciones, aquí vemos algunos de ellos, pero otros pues que tienen origen humano y que hablan sobre todo del tema, como digo, de la violencia, de las estructuras que están también generando desigualdad a nivel de país y obviamente que se relacionan con la población, ¿no? La población que se desplaza y que se moviliza. Entonces, utilizando esta categoría de movilidad humana, que incluso está considerada dentro de la Constitución de Ecuador como un derecho humano, entonces lo que quisiera hacer las reflexiones tienen que ver sobre
la importancia que tiene, por un lado, el tema de infraestructuras, políticas públicas, pero sobre todo también la respuesta de la sociedad civil para hacer frente a las distintas necesidades que se pueden generar a partir de unos peligros, de unas, digamos, em, dificultades que pueda atravesar el país, ¿no? Por el cual, por eventos naturales, pues pueda la población, sobre todo con el cambio climático, pero también otro tipo de eventos naturales por la situación geográfica en que se encuentra el Ecuador, puede generar ese desplazamiento de población, pero también con otros eventos propios del país, pero también de los países vecinos, de la propia región en que se encuentra, ¿no? Que nos dan como consecuencia esa, que pueda recibir pues población de distinto origen. Me gustaría pasar a la siguiente pantalla. Bueno, más bien ya lo cerramos porque ahora voy a hablar de las reflexiones, entonces no hace falta compartir la pantalla. Lo que me gustaría entonces a continuación es situar estas reflexiones, en particular el reto grande que significa para la sociedad ecuatoriana, como digo, hacer frente a esa movilidad de población que, como indico, puede tener ese diverso cauce. Sobre todo considerando a nivel de la movilidad humana, que Ecuador hasta la década de 1990, pues era un país que se había caracterizado por ser emisor de migración, ¿no? A partir del año 90 hasta la década, pues los primeros 5 años de la década del 2000, hubo una fuerte migración, sobre todo con destino Europa, ¿no? Y aunque el destino tradicional de los ecuatorianos a migrar al exterior había sido Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la década del inicio de los años 2000, pues se da un movimiento inverso de población y más bien Ecuador empieza a ser receptor de países, de flujos migratorios que vienen de países vecinos. Hasta esa época había llegado sobre todo migración colombiana, pero a partir de eso, pues prácticamente empiezan a llegar otros flujos de distinto origen, y las estadísticas, por ejemplo, del año 2019 señalan que en Ecuador actualmente hay un 2,2% de población extranjera, que es más bien poco, ¿no? En consideración con otros países, por ejemplo, aquí en España, pese a los flujos que ha recibido, más o menos tenemos un 10% de población extranjera en 48 millones. En Ecuador, pues son como un poco más de 16 millones de población en total, del cual pues 381.000 son extranjeros, la mayoría, casi la mitad, son de origen colombiano y el segundo grupo más grande es Estados Unidos, luego le sigue Perú, Chile, Venezuela y luego pues el resto corresponde a otros países con un menor flujo. Entonces, a través de esa composición, brevemente señalar, pues en relación al tema retos, en primer lugar, la importancia que tiene mirar la migración como un fenómeno y un aspecto dentro de lo que pueda, sobre todo, deberse a causas naturales por algún evento tectónico, ¿no? O algún evento relacionado con el cambio climático. También ver algunos aspectos positivos de esa otra migración que se da por causas humanas, del desplazamiento, y conectarlo con la importancia que tiene de que las políticas públicas no solo en un primer momento puedan atender las necesidades de esa población que llega al país de origen extranjero, sino también a la población que se pueda desplazar internamente en el propio país por esa sucesión de eventos naturales o algún tipo de otro evento humano, por ejemplo, puede ser la violencia. Entonces, conectando eso, como digo, la necesidad que tienen las políticas públicas de utilizar la infraestructura que tienen, pero también ayudar a consolidar programas y políticas, sobre todo en ámbitos como la salud, ¿no? Como si se trata de una emergencia sanitaria, ¿no? Eso es el ámbito donde van a necesitar más cantidad de recursos, ¿no? Pero también otros como tienen que ver con la educación y con otros ámbitos que hagan posible la inserción de esa población en la sociedad local. Entonces allí, a partir de eso, de esas situaciones de emergencia, de necesidad que pueda
darse, ¿no? Por esa movilidad humana, también se necesitaría activar unos mecanismos que ayuden pues a fortalecer no solo, como se dice, las infraestructuras, sino también a la propia sociedad civil para que pueda acoger a esa población, dado que en Ecuador pues hay a veces recursos muy limitados, como hemos visto en algunos de esos indicadores de infraestructura, de gobernanza, de la propia organización del país, para poder atender las necesidades de esa población. Entonces, la idea también sería de que esa población pues no pase a significar esta población que se ha visto desplazada, sea por causas naturales o por otras causas de origen humana, pues no sea expuesta a niveles de rechazo, ¿no? Que puedan suscitar su marginación o incluso, como está sucediendo en muchos países del mundo y Ecuador no es la excepción, pues a brotes de xenofobia, de racismo. Entonces, contra eso también es importante que las políticas públicas creen mecanismos para poder enfrentarlos. En casos concretos, como facilitando, como digo, el acceso a quienes no tienen la ciudadanía ecuatoriana a ese tipo de recursos, ¿no? De emergencia, pero también a largo plazo, porque estamos hablando de una población de la cual un porcentaje importante va a quedarse radicada en el propio país, en Ecuador, y serán muy pocos los que decidan iniciar nuevos procesos migratorios hacia otros países. Entonces es importante, pues mientras las personas permanezcan en estas localidades ecuatorianas donde han llegado a vivir, pues puedan ser integradas en la sociedad. También que la misma sociedad mantenga unos mecanismos de apertura. En ese sentido sería importante un llamado para que las personas activen también la solidaridad y, como digo, no dejen crecer a veces los niveles de rechazo, de xenofobia, ¿no? A veces por desinformación, por prejuicios que puede haber hacia personas, sobre todo de origen extranjero. Pensar que en algún momento, igual la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, tuvo que, por la causa de la crisis económica, estamos hablando de los años 90, de mediados de los años 90, pues un porcentaje importante de su población de un momento a otro tuvo que usar la migración internacional como un recurso de sobrevivencia. Entonces, eso también nos tiene que activar la memoria de cómo es importante, ¿no? Saber que la solidaridad es importante hacia aquellas personas que han llegado, ¿no? Al país para recibirlos y también acogerlos, porque en algún momento también podrían darse otras nuevas situaciones, por ejemplo, de crisis económica que tengan que suscitar pues salidas al exterior como mecanismos de sobrevivencia. En este sentido, pues para un poco ir cerrando esta presentación, lo que me gustaría también es señalar que dentro de esos retos que tiene la movilidad humana implica buscar también cómo activar programas, aspectos o medidas específicas para que esta población, tanto nacional o extranjera, movilizada por esas circunstancias de eventos naturales o que tengan que ver con eventos humanos, puedan participar activamente en la sociedad y pueda ella misma, pues como utilizando algunos términos de ciencias sociales, pues decimos mantener una situación activa, ser agentes activos de sus propios procesos de inserción, dado que en Ecuador, como en otros países de la región, pues tenemos una política pública a veces limitada, hay una institucionalidad que también a veces es limitada. En este caso, por ejemplo, como una reflexión final también, vemos cómo a partir del año pasado, cuando hubo la emergencia por la situación del COVID, la situación de pandemia, pues al cerrarse, por ejemplo, la frontera, eh, las fronteras, al haber este gran nivel de infección en la sociedad por la pandemia, también ha habido situaciones pues de graves, ¿no? Entre la población, sobre todo extranjera migrante, que no está no tiene buenos
niveles de atención de salud, cobertura sanitaria, entonces hay dificultad. Eso pues nos está indicando espacios donde todavía hay margen para mejorar esa atención y obviamente es un reto, ¿no? En este caso para la política pública sanitaria, ¿cómo puede atender esos niveles em, para que esa población tenga una adecuada cobertura? Finalmente, me gustaría terminar con una reflexión que es importante también que desde espacios como estos que tienen que ver con la academia, ¿no? También procuremos mantener y propiciar ámbitos de conexión de nuestros conocimientos con cómo se podría mejorar la vida de las personas. En este caso, sobre todo, me refiero al tema educativo para que las nuevas generaciones, las actuales generaciones que se están formando, pues también vean la necesidad, en este caso, de tener una mente abierta, ¿no? Para acoger a las poblaciones que por distintas circunstancias, como digo, naturales o humanas, se ven obligadas a desplazarse, ¿no? Y no dejen crecer espacios como pueden ser tanto prejuicios, estereotipos, que a veces no contribuyen a que haya no solo buena imagen sobre esas poblaciones que han llegado, sino que no contribuyen a que pueda acogerse en forma favorable a esa población. Entonces se van, digamos, limitando esas formas de comunicación que es necesario que se establezcan y es necesario que se potencien. Bueno, con estas pequeñas reflexiones más bien breves, quiero terminar mi intervención. Luego, me imagino en el espacio de las preguntas, podremos ampliar algunos otros aspectos, pero no quiero, digamos, extenderme más en el tiempo. Y, digamos, aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias por la atención. Les agradezco por el interés en estos temas y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Agradecemos tu necesaria ponencia respecto a una realidad que la globalización trae consigo, y se refiere a la movilidad humana. Claro, temas de movilidad humana hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero ahora con el acortamiento de las distancias, pues, y el crecimiento ciertamente de la población a nivel mundial, se vuelven asuntos mucho más sensibles y mucho más vigentes. Nuestros compatriotas han migrado, temas, en muchas ocasiones de temas políticos, pero ha habido también migraciones internas por asuntos de catástrofes. Hemos recibido también migraciones de varios países y la necesidad de tener una sensibilidad tanto desde la política pública cuanto desde lo cotidiano, desde las personas de a pie, sobre esta doble vulnerabilidad que pueden sufrir estos grupos humanos, pues es necesario la concienciación a nivel estatal y a nivel, como digo, cotidiano es realmente importante. Muchísimas gracias por tu ponencia, realmente muy interesante, que nos deja reflexiones, pues, importantes y muy importantes también a ser difundidas en un ámbito como el que ahora nos convoca. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es un organismo técnico especializado de apoyo a las organizaciones de Estados americanos, a través de un trabajo colaborativo de 21 países a nivel panamericano. Cuenta con más de 90 años apoyando y contribuyendo decididamente al avance de ciencias que corresponden a su campo de acción: cartografía, geografía, geofísica, historia y ciencias afines. Además, se mantiene vínculos con múltiples organizaciones afines a las áreas de investigación del IPGH, mediante los cuales se brinda colaboración a los Estados miembros. La Sección Nacional del Ecuador IPGH ha promovido y fomentado importantes proyectos, concursos, talleres, seminarios, coloquios y webinar, destacando la gran capacidad de interacción entre los miembros de sus comisiones. Se contribuye legalmente con los resultados de investigaciones a través de publicaciones en revistas científicas.
Bueno, efectivamente, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue creado el 7 de febrero de 1929 durante la sexta conferencia internacional celebrada en La Habana, Cuba, a nivel de ministros de Estados americanos. El Ecuador es miembro de este instituto desde su fundación. A petición de la representación del gobierno mexicano, la sede quedó establecida en la Ciudad de México. En 1949, un año después de suscrita en la Conferencia de Bogotá la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el instituto firmó un acuerdo con el consejo de esta y se convirtió en su primer organismo especializado. Dicho acuerdo fue modificado y firmado de conformidad en la ciudad de Washington el 6 de mayo de 1974. Es decir, el IPGH forma parte, pues, uno de los organismos académicos de la Organización de Estados Americanos. El 22 de octubre de 1950, en la quinta Asamblea General, celebrada en Santiago de Chile, se aprobó el Estatuto Orgánico del Instituto Panamericano de Geografía e Historia con el voto favorable de la República de Ecuador. En la misma asamblea se emitió la resolución octava, recomendando a los gobiernos integrantes de la OEA el otorgar al IPGH el estatuto, privilegios e inmunidades que corresponde a todo organismo internacional. Y desde esa perspectiva, el IPGH tiene una relación íntima con el Instituto Geográfico Militar y digamos que esta unidad se ha venido desarrollando a lo largo de los años con una fructífera labor desde la perspectiva académica. Congresos, publicaciones, aporte al desarrollo de las áreas que, como veíamos en el video, se encuentra destinado el estudio, el apoyo del IPGH, ramas que se relacionan definitivamente con las ciencias sociales, historia, geografía, cartografía, arqueología, ciencias sociales muy importantes para conocer quiénes realmente somos y poder proyectarnos así tanto al presente y no se diga al futuro. El IPGH cuenta con un portal web, además de sus instalaciones, que como les decía, se encuentra en la sede del Instituto Geográfico Militar de la ciudad de Quito, conectado a nivel mundial a través de su página web y sus cuentas en redes sociales, donde se puede acceder a una serie de recursos, tanto de vinculación con la colectividad, cuanto de vinculación con los estudiosos de estas materias. Máxime que los eventos que son promovidos por el IPGH tienen una frecuencia muy sostenida, no es una actividad que sea dispersa, al contrario, es muy frecuente, lo cual redunda en el aporte que realizamos a la sociedad, todos quienes nos debemos a esta tan querida institución. Bueno, vamos a tener la última de las ponencias. La última de las ponencias de este día se encontrará sustentada por Elisa Sevilla. Si me permiten unos momentos, que algo ocurrió en ese momento con el guión. Como les decía, gracias por su paciencia. A continuación vamos a conocer, vamos a expectar la ponencia A que no vuelva el temblor sorprendernos furioso. Historia y memoria para reducir el riesgo de desastre
en las ciudades del futuro. Se encontrará disertada esta ponencia por Elisa Sevilla. Elisa es profesora de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo su doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Ha realizado investigaciones históricas centradas en el problema de la circulación, producción de conocimiento en redes globales durante los siglos XVIII, XIX y XX, incluyendo la circulación de especímenes, publicaciones y teorías sobre el mundo natural. Ha publicado sobre historia del darwinismo, la ciencia jesuita, las redes científicas y sus públicos. Como verán, estudios que se proyectan desde el Ecuador al mundo. Actualmente, Elisa es parte del centro Tomorrow Cities en la reducción interdisciplinaria del riesgo de desastres naturales. En este momento damos paso a la doctora Elisa Sevilla, quien, como ya había anunciado, nos disertará sobre la historia y memoria para reducir el riesgo de desastre en ciudades del futuro. Elisa, por favor, tienes 20 minutos. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Perdón que pensé que comenzaba un poquito más tarde y justo tenía otra reunión, pero ya estoy aquí y con un gusto de poderles compartir un poco del trabajo que hemos hecho con el grupo Tomorrow Cities, que trabaja sobre el riesgo de desastre en contextos urbanos, justamente para reducir el riesgo de desastre en el futuro, ¿no? Entonces, en esta presentación parto de una cita de una letanía, de una novena que se le hace a Mariana de Jesús luego del terremoto de 1859, donde hay una frase que justamente dice: a que no vuelva el temblor a sorprendernos furioso, ¿no? Entonces, a partir de eso quisiéramos nosotros hablar justamente cómo se puede utilizar la historia y la memoria histórica para la reducción del riesgo de desastres, pensando en las ciudades por construirse. Entonces, primero quería ponerles en contexto del centro del Hub Tomorrow Cities, que un poquito lo que busca es proporcionar el apoyo científico para reducir el riesgo de desastres por amenazas naturales en las ciudades del mañana. Y esto lo hacemos a través del fortalecimiento de capacidades, a través de la ciencia, la historia y el arte también, y bueno, y las ciencias sociales y políticas. Y el fin del proyecto es generar ciudades resilientes a múltiples amenazas naturales desde el involucramiento de los actores clave, tanto de los sectores público-privado como desde las comunidades, para poder lograr un desarrollo urbano sostenible, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos influir es en la ciudad que se está desarrollando y que por lo tanto incorpore el riesgo de desastres en su planificación y su construcción. Entonces, para justamente hacer esto hemos tomado un enfoque desde la idea de las múltiples amenazas, ¿no es cierto? No solamente enfocarnos en los terremotos o en los deslaves, sino ver cómo interactúan estas diferentes amenazas. También entender el riesgo como el riesgo de desastres como un problema complejo que necesita un abordaje interdisciplinario, ¿no es cierto? No es solamente un tema de físico que tiene que ver con cómo funciona la Tierra, no solamente tiene que ver con un tema de ingeniería de cómo estamos construyendo nuestras ciudades, sino también cómo se relaciona con la política, con las desigualdades socioeconómicas, con la economía en general. Y también con la memoria, como vamos a ver ahora. Y por otro lado, otra de nuestras premisas es que para lograr ese impacto se debe coproducir los conocimientos, involucrando a los actores que viven en la ciudad, que gestionan el riesgo y que construyen también la ciudad. Entonces, la pregunta a la que voy a abordar es justamente qué papel tiene la historia en todo esto, ¿no es cierto?, en la reducción de riesgos de desastres, sobre todo pensando en la ciudad del mañana, la ciudad que está por construirse. Entonces, un poco lo que nosotros estamos haciendo es
justamente estudiar el pasado para entender el presente y desde ese entendimiento poder influir en el futuro. Entonces, justamente partimos de esa idea de estudiar las causas raíz, ¿no es cierto? Hay un disparador del riesgo que van a ser las amenazas, pero también existen causas raíz ligadas a cómo hemos construido la ciudad, qué relaciones sociales y económicas existen en la ciudad, etc. Entonces también a través de entender estas trayectorias de la construcción del riesgo se puede identificar dónde se debe hacer cambios para evitar el riesgo en el futuro. Entonces, en parte de las cosas que estamos haciendo es entender esos patrones, esos ciclos de los desastres o de los eventos adversos, ¿no es cierto? Y también entender la respuesta de los humanos a esas amenazas, tanto desde la ciencia como desde la cultura y el gobierno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una línea del tiempo que hicimos en la exposición del Museo del Carmen Alto, del que ya les voy a hablar, donde justamente mapeamos los distintos terremotos, erupciones y también periodos de sequía o de mucha lluvia ligadas a las advocaciones religiosas y que van a tener lugar en la ciudad, ¿no es cierto? Esa respuesta religiosa, sobre todo en tiempos coloniales y del siglo XIX y XX. Entonces, la otra pregunta es cómo justamente la memoria histórica puede permitirnos construir una ciudad más resiliente en el futuro, ¿no es cierto? La historia nos permite entender ese pasado, saber qué es lo que tenemos que hacer diferente, pero también nosotros pensamos que a través de la memoria histórica, a través de ponerlo esto en el debate público, se puede llevar a construir una ciudad más resiliente. Entonces eso se da porque existe la memoria de los eventos pasados, a veces nos olvidamos, pero en los edificios existe esa memoria. Aquí les mostramos una intervención que no llegamos a hacer por la pandemia, que era justamente poner estas fotografías en plazas y parques que nos muestren, ¿no es cierto?, ese pasado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en la fotografía histórica, hay un piso más en las torres de San Francisco, ¿ya? Finalmente en el siglo XIX se decidió no construir las más altas porque ya se habían caído varias veces, ¿no? Entonces, otra cosa que estamos pensando haciendo es este tema de las metodologías participativas. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, también entender cómo las personas recuerdan cómo se puebla su barrio, cómo se van mejorando o no las situaciones en diferentes momentos, y hacer también unas investigaciones en archivos y bibliotecas. Entonces, a partir de todo este trabajo que hemos hecho, y también trabajando interdisciplinariamente con los colegas del Instituto Geofísico y nuestros colegas de la Flaxo, desde la Universidad de San Francisco hemos preparado junto con la Fundación Museos de la Ciudad 3 exposiciones que se pueden visitar ahora en Quito. La primera justo acaba de salir esta semana, que es la del Carmen Alto, ¿ya? Entonces muchas de las imágenes que les voy a mostrar más bien vienen desde esa exposición. Entonces hicimos esta exposición en el Carmen Alto con el título que ya les comenté. También ahorita pueden visitar en el Museo Interactivo de Ciencia la exposición temporal Que onda con Quito, Paisajes profundos del riesgo, que más bien aborda desde la ciencia, desde la curiosidad científica, pero también la historia del barrio de Chimbacalle, justamente el subsuelo de Quito, ¿no es cierto? El tema de la falla de Quito, las quebradas, y también el tema de los volcanes, ¿no? Entonces un poquito ver cómo se ha ido construyendo la ciudad y cómo funcionan, cómo se mueven esas estructuras. Entonces hay una casa sismo que les invitamos también a visitar para sentir y que les expliquen un poquito cómo van a reaccionar las estructuras en relación a estos fenómenos. También hemos hecho una exposición en el Museo de la Ciudad que se llama En las faldas quebradas de un monte, un poco haciendo juego con el himno de Quito, pero para mostrar justamente una de las características más grandes, que es la falla de Quito y también la falla geológica y también las quebradas, ¿no es cierto?, que van a cruzar toda la ciudad y que muchas de ellas han sido rellenadas o canalizadas para poder seguir expandiendo
la ciudad a pesar de la topografía quebrada que tiene la ciudad. Por otro lado, hemos trabajado en una plataforma digital educativa que se llama Reducir Riesgos en Quito, que a través de este personaje que es la Andesita, este personaje de una roca, pero que nos lleva a viajes en el futuro y viajes en el pasado, tratamos de explicar a los estudiantes y a los ciudadanos de Quito cuáles son esas amenazas que tenemos alrededor y en la ciudad de Quito, pero también entender cómo está ligado al crecimiento de la ciudad y a la forma en que construimos, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es construir escenarios futuros utópicos y distópicos a partir de ejemplos históricos, ¿no? Y cómo las decisiones que tomamos ahora pueden prevenir desastres que han ocurrido en el pasado y que pueden ser peores ahora porque ya hemos urbanizado mucho más la ciudad. Por otro lado, también proponemos ejercicios con podcast para investigar sobre la memoria de eventos pasados y justamente hacer esa reflexión en los estudiantes de cómo recordar que vivimos en un lugar así y que ha tenido ciertos eventos puede prevenir desastres futuros, porque vamos a tomar en cuenta esto cuando estamos construyendo nuestras casas o cuando estamos escogiendo dónde vivir, si es que podemos escoger, ¿no es cierto? Algo que es importante es que esta plataforma digital educativa la hemos construido junto con dos colegios de Quito, con el Colegio Juan Montalvo y el Colegio Quito, para justamente incorporar sus visiones y también entender cómo los chicos de secundaria se van a interesar por estos temas, ¿no? Entonces hemos justamente hecho algunos talleres con ellos para adaptar nuestras narrativas a este público al que queremos llegar. También saber que en el equipo tenemos gente desde distintas disciplinas, desde la historia, desde las ciencias políticas, desde la antropología, desde el arte también, ¿no es cierto? Y también desde la geofísica y la ingeniería civil, y todos estos conocimientos se han puesto de una manera lúdica en esta plataforma. Por último, también contarles que tenemos unas encuestas, ¿no es cierto? Parte de lo que queremos ver es qué impacto tienen estas exposiciones y también esta plataforma educativa en los que visitan estas dos cosas, ¿no? Entonces hemos incluido algunos botones con preguntas para poder evaluar el impacto y llevar a la reflexión sobre lo que se podría hacer desde una perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de preguntas. Después de tu recorrido por esta plataforma, ¿qué le pedirías a una autoridad política para evitar un escenario de desastre, por ejemplo, ¿no? Hay otras que es, ¿cómo construirías tu casa cuando ya puedas, cuando vayas a hacer tu casa, ¿no es cierto? Algunas preguntas que buscan a esa reflexión. También, por ejemplo, cuando estamos hablando de las erupciones imaginadas del Cotopaxi, también, ¿no? Les hacemos reflexionar sobre qué se puede hacer para evitar ese escenario de distopía. La plataforma tiene muchas cosas interactivas, tiene podcasts, tiene videos, tiene intervención en imágenes históricas, un poquito para utilizar el archivo y también utilizar la creatividad. Por otro lado, en las exhibiciones, esta es parte de la muestra en el Carmen Alto, algunas de las cosas sí se van a quedar, ya está desmontada, pero la mayoría de los elementos se van a quedar en la exposición permanente. Y qué es lo que estamos tratando a través de estos testimonios, es generar reacciones emotivas que lleven a la acción, ¿no es cierto? La idea es un poco motivar a las personas que visitan las muestras a, bueno, esto puede pasar en el futuro, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ya? No solamente crear miedo, sino también acción alrededor de eso, ¿no? Entonces eso ha sido algo que hemos tratado de enfocar mucho, no crear pánico, sino más bien empoderar a las personas para poder construir una ciudad más resiliente en el futuro. También hemos creado muchos dispositivos interactivos. Aquí les pongo el del Museo del Carmen Alto, pero en el de la ciudad tenemos también un juego con dados y casas que se mueven, ¿no es cierto?, donde uno toma decisiones de cómo construir y cómo
cómo actuar sobre el territorio. En el MIC tenemos una feria de inmobiliaria donde también ustedes pueden jugar a cuál casa comprarían y qué preguntas hay que hacer para saber que es una casa segura. Pero justamente parte de esto es hacer una reflexión de los visitantes a partir de la cultura popular y también de la historia, ¿no? Entonces, en este caso hemos tomado la frase de Mariana de Jesús, el Ecuador no se destruirá por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Nosotros un poco historizamos esa frase, decimos que no fue necesariamente dicha por Mariana de Jesús, pero que se le atribuye este pensamiento, y hacemos un poquito esta pared de peticiones donde dices qué le pedirías o a la santa o a un político o a tu comunidad para evitar un futuro desastre, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo. Hemos involucrado también al municipio. El secretario anterior de Seguridad presentó la muestra, y un poquito es la idea de interactuar entre el municipio y las comunidades. Como conclusiones, quería hablarles un poquito justamente cómo se puede comunicar sobre el riesgo, nueva información que se tiene, pero otra información que es existente, pero que no necesariamente llega al público en general, y que esto se puede hacer a través del diálogo interdisciplinario, ¿no es cierto? Y que como la historia puede también ser una fuente de información de saber cómo pasaron estos eventos y por qué se convirtieron en desastres en el pasado, pero también permite, ¿no es cierto? La historia permite contar más lejanamente sobre estos temas que pueden causar miedo, ¿no? Entonces, el hablar en el pasado puede hacerte reflexionar sobre el presente, pero no necesariamente causar tanto miedo, ¿no? Perdón, se me pasó. Después, otra cosa que hemos hablado es sobre cómo la historia pública, a través de esta mirada interdisciplinaria, puede estimular la acción a través de estimular, por un lado, la curiosidad científica, ¿no? O sea, tratar de entender por qué pasan estas cosas, cuáles son las razones de los terremotos, de los deslaves, etc. También conocer estos testimonios históricos, ¿no? Que te pueden interpelar a los sentimientos, y también hacerle un vínculo con la experiencia personal de los visitantes y a ese poder de decisión que tenemos tanto los ciudadanos o las autoridades, ¿no es cierto? Cómo podemos influir también en las autoridades que toman las decisiones por todos. Por último, comentarles que parte de estas estrategias lo que han buscado es entender a algunas personas o instituciones como mediadores para amplificar el mensaje. Por un lado, los museos, ¿no es cierto? Hemos trabajado mucho con el personal de los museos, tanto para construir estas exhibiciones conjuntamente y que estén en línea con el tema de cada uno de los museos. Y también ese rol de los mediadores, ¿no es cierto?, que van a levantar preguntas y estimular la curiosidad de los visitantes. Por otro lado, los profesores, como les contaba, esta plataforma digital educativa la hemos elaborado con 2 colegios de Quito, y la idea es justamente que sea una herramienta para los profesores para dictar no solo clases sobre riesgos, sino de literatura, de historia, de física, ¿no? Se puede utilizar mucho del material que tenemos ahí para que los profesores incluyan el tema de riesgo en cualquiera de sus materias. Y también hemos estado trabajando con otros socios del proyecto, el Colegio de Arquitectos del mismo municipio con la Dirección de Gestión de Riesgos, o también incluir la gente que hace planificación dentro del municipio, para a través de estos dispositivos llevar a unas discusiones sobre cómo incorporar efectivamente en la planificación y la construcción de la ciudad el tema de la gestión de riesgos. Cómo construimos una ciudad que incorpore, que piense en el riesgo cuando estamos construyendo, cuando estamos poniendo las cosas en la cama, ¿no es cierto? No poner los libros sobre la cama, porque sabemos que en un temblor nos puede caer, ¿no es cierto? Si es que planificamos esas cosas, podemos prevenir, no necesariamente saber qué hacer ese momento, sino prevenir cuando estamos construyendo. Quedo atenta para cualquier pregunta y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elisa. Interesantísima tu ponencia y pues la reseña de las exposiciones que
al respecto se han realizado. Bueno, de esta manera hemos agotado ya nuestra agenda académica para este día y pasamos a la parte de plenaria, donde abriremos el foro para que las personas que han estado atendiendo a estas importantes exposiciones puedan realizar sus consultas a nuestros expositores, a Juan Pablo, a Pilar y a Elisa. Antes de eso, me gustaría hacer una breve reseña de cada una de estas interesantísimas ponencias de cara a colocarlo a manera de antecedente para las preguntas que puedan ir surgiendo. Me permito recordarles, iniciamos con la ponencia, la fotografía como herramienta de documentación a futuro, su uso en la arqueología con Juan Pablo Vargas. Juan Pablo nos comentaba que una de las estrategias de vanguardia relacionada con la conservación, registro y difusión del patrimonio arqueológico tiene que ver con la incorporación en el proceso de la documentación, el uso de las tecnologías de la información y comunicación para que esto permita contribuir a la permanente memoria de la humanidad. Máxime considerando que todos estos soportes pueden reproducirse a nivel universal de forma inmediata. No es necesario que yo pueda visitar un sitio arqueológico o un museo cuando todas estas herramientas de registro pueden ser difundidas a nivel mundial ahora a través de los mecanismos tecnológicos. Entonces, no solamente de registro, sino sobre todo de difusión. Un tema muy interesante que nos había planteado Juan Pablo. Por otro lado, en la ponencia de Pilar Cruz, retos de la movilidad humana ante los eventos adversos de origen natural o antrópico, nos comentaba que a partir de algunas cifras se revelaba la tendencia del incremento de la movilidad humana en la última década a nivel mundial, en general y en América Latina en particular. Reflexionó Pilar acerca de los retos y desafíos que implicaba para las políticas públicas y las comunidades la atención de las personas que se ven obligadas a desplazarse por eventos de origen naturales como la degradación ambiental o los desastres naturales, así como por eventos de origen antrópico como los conflictos armados, la inestabilidad política, económica, megaproyectos, entre otros, dejándonos importantes reflexiones de cara a la responsabilidad que se debe asumir para tutelar los derechos de estos grupos que se convierten en altamente vulnerables. Para finalizar, acabamos de disfrutar de la ponencia Historia y Memoria para reducir el riesgo de desastres en las ciudades del futuro por Elisa Sevilla, quien nos comentaba que para poder identificar las causas raíz del riesgo de desastres, la historia puede ser una herramienta importante para ubicar los detonantes del evento de desastres, pero también para las decisiones de gobierno y las trayectorias del desarrollo que han construido el riesgo a largo plazo. Nos mostraba también toda la difusión que se había realizado respecto de sus investigaciones. Realmente 3 ponencias de temas diversos, pero que definitivamente han confluido, han tenido como elemento de identificación pues una alta calidad y también temáticas que generan mucho interés y que pueden decantar en muchos comentarios. Y vamos a ver precisamente en la caja de comentarios cuáles son las preguntas que nuestros asistentes han venido formulando. Bueno, agradeciendo también la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como los saludos que nos han enviado, saludos y felicitaciones que nos han enviado nuestra amiga Sar Novoa, también el doctor Jorge Moreno, doña Sandra Mengres, también que nos ha dejado unos saludos y unos comentarios en la caja de preguntas. Bueno, para Juan Pablo Pérez Salazar le plantea una pregunta. Pablo Pérez Salazar pregunta, ¿cuál es la calidad posicional de los levantamientos arqueológicos? Juan Pablo, por favor. Bien, muchísimas gracias, estimado Pablo. El nivel de detalle al que puedes tú llegar a conseguir con un levantamiento fotogramétrico puede ser a detalle, ¿no? En tal sentido, porque
Los softwares como Metashape, de una u otra manera, te permiten procesar las imágenes del dron. Entonces, en muchos de los casos, depende de la calidad de dron que tú cuentes. Muchos de ellos te dan la geolocalización ya de cada una de las fotografías que toma el dispositivo y puede tener a tal nivel de detalle que tenga tu dron, ¿no? Hay estos drones que son octacópteros que tienen un nivel de precisión más elevado y que obviamente también son muchísimo más costosos, que te dan una precisión a detalle de cada uno de los sitios arqueológicos. O en su caso, al momento que tú realices un levantamiento, podría ser de carácter manual, también tú puedes hacer una geolocalización de las fotografías ingresando tú las coordenadas que puedas tomarlos con un GPS a detalle, ¿no? Entonces, puedes lograr el nivel de detalle y exactitud de cada uno de los sitios arqueológicos dependiendo de la tecnología que tú tengas a tu mano. Eso sería en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Clarísimo. Para Pilar, una pregunta. ¿Cuáles son las políticas públicas más urgentes que deberían aplicar los estados para tutelar los derechos de estos grupos vulnerables en eventos de desplazamiento? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, como políticas más urgentes, obviamente se trata, en primer lugar, cómo gestionar y controlar los flujos migratorios, algo obviamente que es muy complicado, complejo, porque depende no solamente de las políticas nacionales de cada país, sino también políticas regionales y obviamente a nivel internacional, ¿no? Y obviamente no tiene una, una única relación con el nivel que puedan tener los gobiernos y sus acciones, ¿no? Por ese control de flujo migratorio, sino que está sujeto a los vaivenes, pues, de factores como son los económicos, sociales, culturales, desastres, ¿no? A nivel mundial. Obviamente estamos hablando de qué es lo que genera al final los flujos migratorios y ese intento que son las políticas migratorias de tratar de ordenarlos, regularizarlos, sobre todo para que las personas que están sujetas a esta movilidad pues no se vean objeto de redes de tráfico, de trata de personas, para que también dentro de los países nuevos de destino puedan tener una adecuada inserción y esos países también puedan tener una adecuada capacidad de cómo incluir a esos nuevos habitantes en esas regiones. Entonces, estaríamos hablando de eso. Por otro lado, a nivel de políticas públicas también, aparte de tratar de regular y controlar esa política migratoria, ¿no? Tiene relación con cómo propiciar que las sociedades pues traten en este momento de ser más inclusivas, cuando desde hace un par de décadas se ha reactivado ese flujo mundial, ¿no? Por el tema de la globalización, el cambio en los circuitos económicos. Entonces, la activación de la movilidad humana ha crecido, ¿no? No solo a nivel internacional, que implica el cruce de fronteras, sino también dentro de los propios países. Y eso también ha generado pues nuevas necesidades, nuevos retos y implica también cómo las políticas públicas tienen que ocuparse de que las personas, de las sociedades, pues puedan ampliar sus niveles de acogida, ¿no? Pese a las capacidades que a veces son deficitarias en sistemas de salud, sistemas educativos, sistemas de vivienda, a veces para los mismos nacionales pues es complicado. Entonces ahí situaría como los retos más importantes. Y por último, algo que tampoco debe quedar de fuera, ¿no? Que es también la capacidad política que deben tener los estados y sus líderes, y tanto a nivel, digamos, gubernamental, pero también local, de cómo impulsar pues políticas de acogida, ¿no? Y la necesidad que implica de eh, poder generar que todas esas personas que se han visto desplazadas a nivel interno, pero también externo, pues puedan
tener una adecuada inserción en las sociedades para que no se vayan generando pues más bolsas de pobreza, más bolsas de necesidad y otros problemas y conflictividad por el posible rechazo que puede haber en la población. Por último, lo que sí me parece importante, les quiero compartir, aunque no tiene que ver con la política pública, relacionado con otra pregunta que veo que está en el chat. Les comparto el enlace de este informe RICS Index, de donde he sacado los datos para Ecuador, porque no sé si lo conocen, pero es una plataforma internacional que desde 2012 algunas agencias de Naciones Unidas han creado, donde tienen distintos índices e indicadores a partir de lo que publica la literatura científica, ¿no? Para tratar de señalar datos recientes, actuales, con estos 3 niveles y dimensiones que había señalado, que es pues un poco el nivel de exposición a la vulnerabilidad, la propia capacidad de afrontamiento o el nivel de riesgos y peligros que hay en las sociedades en distintos países. Y creo que es importante esto para, sobre todo, proporcionar una descripción actual, ¿no? A nivel de indicadores que puedan ayudar, sobre todo, a ver esos factores que están y subyacen en esas posibles crisis humanitarias y que puedan su seguimiento ayudar, no quizá a, como pone la pregunta, a pronosticar, pero sí prevenir, ¿no? Cuáles podrían ser espacios donde las políticas públicas, donde los países puedan reforzar sus capacidades y atender mejor esas posibles crisis de carácter humanitario que se den por el desplazamiento, en este caso, de personas. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Clarísimo. Aprovechamos también para saludar y agradecer la presencia de nuestro secretario técnico de la sección nacional del IPGH, nuestro coronel Ramiro Pazmiño Orellana, a quien enviamos un afectuoso saludo también desde acá. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Elisa Sevilla. En caso, pregunta Edwin Abalco. Estimada Elisa, en caso de un nuevo terremoto, erupción volcánica, ¿el Ecuador está en capacidad de responder ante un evento similar, sabiendo que la pandemia del COVID dejó a su paso un problema económico y con un alto índice de pobreza? En otras palabras, es que en la coyuntura actual podríamos responder ante una catástrofe. Elisa, por favor. Gracias, Edwin, por tu pregunta, y creo que voy a también responder la que aludió Pilar hace un momento, la de Juan también, sobre si hay cómo pronosticar, ¿no? Entonces, hacemos el combo entonces, perfecto. empezamos el combo, gracias. Entonces, solo como, ¿no es cierto?, vivimos en un país que justamente está expuesto a múltiples amenazas, ¿no es cierto? Vivimos justamente en el choque de dos placas tectónicas, por lo tanto va a haber terremotos. La historia justamente nos ha demostrado que existen estos terremotos cada cierto tiempo en diferentes lugares asociados justamente a la subducción de la placa, ¿no es cierto?, en la costa, pero también a las distintas fallas geológicas que existen a lo largo del Ecuador debido a la deformación de la corteza, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que va a haber un terremoto en distintos lugares, sabemos que no sabemos cuándo. Entonces, el tema de la pronosticación es decir cuándo y de qué magnitud, y esas dos cosas todavía la ciencia no llega a establecer, ¿no? Lo que sí sabemos es que va a haber y que también los volcanes, vivimos en una zona volcánica ahorita, ¿no es cierto? Hay varios volcanes que están activos, y también vivimos en una zona con lluvias, perdón, muy fuertes en ciertas partes de la sierra y de la costa también, que también tienen estos efectos sobre el terreno que es escarpado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos conocimientos, la ciencia nos sabe cómo funciona y por qué se dan, pero el cuándo es mucho más difícil de establecer. Sobre todo en el caso de los terremotos. En el caso de los volcanes sí, ¿no es cierto? Los volcanes nos avisan porque comienzan a haber ciertos sismos que los instrumentos van a sentir, no necesariamente los humanos, y que nos van a dar un tiempo de respuesta. Entonces, por un lado sí tenemos que hacer caso, sobre todo a las instituciones científicas que están a cargo de ese monitoreo. Entonces les invito a que ustedes sigan en las redes sociales al Instituto Geofísico
de la Escuela Politécnica Nacional, que es el ente que monitorea los volcanes y monitorea los sismos y que nos va a avisar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Además de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el ECU 911, ¿no? La otra cosa, entonces eso es como qué es lo que tenemos que hacer el rato que ocurre un evento, entonces hay cosas que nos enseñan a hacer los simulacros si estamos en instituciones que hacen simulacros, ¿ya? Y tomarnos muy en serio el saber qué hay que hacer cuando ocurre un evento. Pero por otro lado, como les comentaba, nosotros podemos planificar nuestras ciudades, construir nuestras ciudades de una manera segura, ¿ya? Nosotros podemos, si es que nos acatamos a las normas de la construcción, si es que seguimos las normativas de dónde se puede construir y cómo, ¿no es cierto?, qué altura pueden tener, qué tipo de estructuras y demás, podemos reducir grandemente el desastre el rato que venga un terremoto o el rato que se combine, ¿no es cierto?, unas fuertes lluvias que lleven a deslaves fuertes y un terremoto, por ejemplo, o cualquiera de estos eventos, ¿no? Entonces, o no construir en el paso de los lajares, ya se sabe por dónde pasaron los lajares, por ejemplo, del Cotopaxi, y hemos ido construyendo sobre ese paso de los lajares. Entonces, podemos, sí estamos a tiempo a pensar cómo se desarrolla esa parte de la ciudad. Y es un tema de conjuntamente el gobierno, ¿no es cierto?, pero también los ciudadanos y las empresas constructoras en acatar y saber que no podemos predecir si es en 5 años, si es en 10 años, pero si no nos toca a nosotros, les tocará a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no es cierto? Entonces, sí vale la pena tomar en cuenta eso cuando estamos desarrollando la ciudad y todavía estamos a tiempo por ejemplo, no poner hospitales en esas zonas, ¿no es cierto?, donde pasan los lajares, porque sabemos que el rato de una erupción no vamos a tener el hospital disponible, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que sí podemos hacer en cuanto a la planificación de la ciudad y la construcción de la ciudad, porque sabemos que ya vivimos en un lugar expuesto a estas amenazas. Perfecto, clarísimo, Elisa, muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional que nos envían para Pilar. Edwin Abalco pregunta, la movilidad humana se ha visto en aumento en el siglo XXI, sin embargo, ¿qué efecto positivo y qué efecto negativo para un país pequeño como el Ecuador experimenta cuando recibe esta movilidad? Por sobrepoblación, pobreza, disminución de recursos, complicaciones también ahora cuando hay temas sanitarios. Esa es la pregunta. Aspectos positivos, pero también aspectos negativos que puedan darse, que pueda sufrir el país de destino. Pilar. Sí, gracias Edwin por la pregunta. Bueno, se puede encontrar tanto efectos positivos y negativos en cualquiera de estos aspectos que señala, ¿no? De la movilidad, ¿no? Para el caso de un país como Ecuador en el siglo XXI, pues obviamente creo que es ante todo un reto porque, como había comentado en la exposición, un país que hasta mediados de los años 90 expulsaba sobre todo población, recibía muy poca migración internacional. A partir de la primera década de lo que llevamos el siglo XXI, pues ha empezado más bien a llegar poblaciones de otros países y también a incrementarse quizá a algunos niveles la migración interna, ¿no? Que tampoco tenemos que olvidar ese dato, como sobre todo los desplazamientos se da hacia las grandes ciudades por el tema de empleo sobre todo, ¿no? Y cambios en algunos circuitos económicos. Entonces, creo que para un país como Ecuador, pues a nivel, sobre todo, lo que tiene que ver con el tema de recursos económicos, situaciones subyacentes de vulnerabilidad y pobreza, pues es complicado acoger a esta población que se desplaza porque también los recursos resultan pues muy limitados, ¿no? Tanto para la población local como la que está llegando. También las instituciones se ven limitadas en su propia gestión y luego plantear alianzas o nuevas estrategias para tratar de atender a esas necesidades crecientes, pues es complejo, ¿no? Como se ha visto lo que ha pasado a partir de la gestión de la pandemia de COVID, ¿no? Que ha costado un poco reaccionar, ha habido en algunas regiones sobre todo más impactos negativos, ¿no?
Entonces, sí, como un poco para cerrar, diría, es obviamente un reto, no me gustaría hablar de super población, ¿no? Porque, bueno, el propio país ha incrementado em, no sé, quizá en la última década, casi en 3 millones, ¿no? De más de población, pero no solo tiene que ver por este flujo internacional, ¿no? También hay que situarse desde el propio desarrollo vegetativo, bueno, y del crecimiento interno de la población, ¿no? Entonces, no asociar con el flujo del exterior. Entonces, lo que sí sería interesante para paliar tal vez ese efecto, sobre todo negativo, pues mejorar cómo las políticas públicas y las instituciones están gestionando los recursos a todo nivel, ¿no? De infraestructuras, de recursos institucionales, pero también cómo se pueden liderar alianzas entre colaboración entre instituciones, ¿no? Porque se ve que ninguna institución sola puede resolver eso. Y entonces, obviamente ahí nos enfrentamos a veces a esos problemas de gobernanza, ¿no? Porque hay conflictos a veces entre partidos, no se ponen de acuerdo en cómo gestionar adecuadamente esos conflictos que pueden surgir y que obviamente afectan a población que se ve sobre todo vulnerabilizada, ¿no? Por esas necesidades de desplazamiento. Entonces, obviamente ahí diría, para concluir, pues eso es un reto y obviamente a quienes estamos en algunos espacios académicos, pero sobre todo a las instituciones públicas, pues no solo hay que aportar soluciones, sino también datos, quizá otros paradigmas, en este caso, desde la academia, sobre todo información que pueda ser útil, ¿no? Para que las gestiones de la propia institución pueda mejorar pues esos tratamientos que se hace a veces de esos flujos migratorios. Entonces mejorar, como digo, los sistemas de información, ¿no? Para que sea más ágil y obviamente no descuidar tampoco lo que tiene que ver de cómo gestionamos el tema de a veces esos otros ámbitos que nos olvidan, que son los sesgos, que están construyendo también discriminaciones, rechazos, ¿no? Hacia esa población que se está obligada a desplazar y sobre los cuales a veces no se hace mucho, ¿no? Queda como a buena voluntad de los ciudadanos, de las ciudadanas. Entonces, enfrentar esas políticas también de odio que a veces están contribuyendo a incrementar los problemas de la gestión de estas poblaciones que tienen necesidades. Entonces creo que eso también resultaría pues importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, por favor, en el chat se encuentra establecida un link en el cual ustedes pueden ayudarnos a mejorar estos eventos que organizamos desde el IPGH. Y he dado una encuesta bastante corta. Les agradeceríamos entonces a nuestros participantes que puedan acceder a ese link para dar este apoyo con una encuesta para siempre ir mejorando la calidad de nuestros eventos. También Elisa ha compartido una dirección electrónica de la plataforma digital educativa Reducir Riesgos en Quito, que ponemos a disposición de nuestro público para que naveguen en ella y puedan tener acceso a estos contenidos. Perfecto, Sí, bueno. tal vez hasta tener otra pregunta, quería un poquito conectar con lo que ha estado hablando Pilar de la migración, ¿no es cierto? Y el tema del riesgo de desastres. Y saber eso, que los, ¿no es cierto? El riesgo de desastre afecta diferentemente a diferentes grupos, como hemos visto en el caso de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, hay gente que va a ser más vulnerable justamente por las condiciones socioeconómicas o de discriminación que sufren, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso también es bueno para entender el tema del riesgo, ¿no es cierto? Que no afecta de la misma manera que mucha gente, que son la gente más pobre o la gente migrante también muchas veces, que vienen por trabajo a las grandes ciudades, se van a sentar muchas veces en los lugares más peligrosos
y además son víctimas del tráfico de tierras, ¿no es cierto?, etcétera, y construir en la informalidad, ¿no? Entonces hay que entender ese problema desde un problema estructural, no es una culpa de esas personas, sino de las oportunidades que brindan las ciudades para las personas que vienen a trabajar acá o que ya vivían en la ciudad, pero que buscan su propia casa, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta estos diferentes temas y saber que tanto el gobierno como la sociedad civil debe también buscar construir estas ciudades más inclusivas, ¿no? O sea, tener en consideración en sus políticas públicas y en la forma en cómo crece y se desarrollan las ciudades, que existen estas problemáticas de diferencias socioeconómicas que van a influir también en cómo se va a ciertos riesgos convertirse en desastres, ¿no? Sobre todo en el caso de los deslaves y las inundaciones, muchas veces hay una correlación muy fuerte entre las personas que sufren de estos eventos que son todos los años, ¿no es cierto? No es que pasan después de varias generaciones, sino que son todos los años y que es algo en lo que se puede actuar muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces sí, hacer ese llamado también a autoridades y a la sociedad a entender que existen estas situaciones y que si es que actuamos pensando en que queremos ser unas ciudades más incluyentes, seguramente también vamos a resolver el tema de las violencias, el tema también de los riesgos de desastre. Muchísimas gracias, Elisa. Pilar, por favor. Un comentario rápido también, que solamente apuntar a propósito de la situación de pandemia, que no solo afecta a Ecuador, sino a todos los países del mundo, ¿no? Quizá ha puesto de manifiesto, como señalan varios expertos, pues como todas esas desigualdades subyacentes, todos esos problemas que tenían las sociedades, pues se han profundizado más, ¿no? En el caso de Ecuador, como otros países de América Latina, se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, todas esas dificultades que habían en infraestructura, el acceso a infraestructuras básicas, como puede ser agua potable, servicios mínimos, ¿no? Como pues ha habido comunidades que no las tienen, entonces han padecido más, no podían tomar las medidas de higiene, por ejemplo. Entonces hay unos sectores pues donde es más, o sea, hay más no solo exposición, sino se hallan en situación más vulnerable que hace de por sí que tengan más efectos negativos de la propia pandemia. Entonces aquí estamos hablando de cómo esta situación que afecta a todo el mundo, pues tiene más incidencia en algunos sectores, como comenta Elisa, y en este caso, pues va a pasar cuando pase algo, no sé si después de 3, 4 años, ¿no? Podamos ya encontrar una vacuna, encontrar mecanismos que mitiguen eso. Sin embargo, temas como la infraestructura, no sé si va a seguirse mejorando, porque ya llevamos, no sé, varias décadas intentando tratar de dar más equidad, ¿no? A lo que es el nivel de infraestructura, a barrios marginales en las distintas ciudades, pero está siendo cada vez más complicado, ¿no? Sobre todo por esos niveles que se están acentuando de desigualdades económicas, ¿no? Que se está profundizando y con la actual crisis que está habiendo precisamente por la situación del COVID, cada vez está siendo más complicado, ¿no? Entonces hay unas como inequidades estructurales que siguen pues un poco amontonándose ahí, ¿no? Para la gestión de la política pública, para las propias sociedades, y entonces obviamente eso dificulta y quizá hay que entender eso también para que los propios ciudadanas podamos enfocarnos de otra manera, ¿no? Ante estos riesgos, ante estas dificultades, el miedo también que hay, y bueno, pensar qué podemos hacer también, porque me ha gustado cómo ha enfocado Elisa la última parte del el trabajo que vienen haciendo desde ese proyecto, ¿no? Porque también interesa que las personas a distinto nivel puedan enfocarse y tratar de ayudar, apoyar, ¿no? Desde los medios que tengan en esa solución, ¿no? A veces es poco lo que se puede hacer, pero también la actitud es importante, porque en este caso de no contribuir a temas de violencia, de discriminación, a rechazo, a población que está desplazada, migrante, en situación de refugio es importante, ¿no? Gracias. ¿Cómo no? Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes, Juan Pablo, Pilar, Elisa, les agradezco sus ponencias realmente profundas, realmente
que nos dejan mucha reflexión, que nos han transmitido mucho conocimiento por un lado y que nos dejan otros temas para la reflexión. Como les decía, temas diversos, pero temas realmente interesantes que aportan al debate, a la discusión de estas particularidades. Nuevamente, Juan Pablo, gracias. Pilar, Elisa, gracias también a todas las instituciones que hacen posible estos eventos, a las instituciones a las cuales ustedes se deben y ciertamente al IPGH. Continuamos con estas jornadas. En la tarde tendremos el siguiente taller y bueno, les invito, como les decía, a mantenerse siempre conectados a las redes sociales del IPGH, donde permanentemente estamos dando a conocer de los diversos eventos que continuamente estamos organizando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós, muchas gracias.